Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Quiero presentar a un invitado de la academia. Él es Imanol de Urioste Terrazas. Él es boliviano, nacido en La Paz, pero desde temprana edad se trasladó a Canadá y vive en Toronto, donde realizó básicamente todos sus estudios y actualmente cursa la carrera de Historia en la Universidad de Toronto, carrera que la concluye Dios mediante este año. Él es aficionado a la genealogía desde hace unos 8 años, o sea, podemos ver que es desde temprana edad, y tiene varios trabajos realizados sobre la investigación de sus familiares. Ahora nos va a presentar este trabajo de la descendencia de don Fernando Calderón de la Barca. Y bueno, quedamos atentos a su presentación y te cedo la palabra, Imanol, para que prosigas con tu charla. Muchas gracias, Pepe, por la presentación. Buenas tardes a todos. Hoy día voy a presentar lo que he titulado Descendientes de don Fernando Calderón de la Barca. Ahora quiero empezar hablando del origen enigmático de esta rama de la familia. Hoy día yo voy a discutir particularmente a la familia que son los Calderón de la Barca y San Ginés. Hay varias genealogías que confunden al genearca de esta familia, que se llama don Fernando Calderón de la Barca, con otro personaje llamado Juan Fernando Calderón de la Barca y Velarde, que fue oidor de la Real Audiencia de Lima y corregidor del Cusco. Sin embargo, esto es un error, porque no se sabe exactamente quiénes eran los padres de don Fernando, el genearca. Solo se sabe que era natural de La Paz y que contrajo nupcias con doña Jacinta Feliz de Agüero. Y ahora es probable que don Fernando, el generarca, era pariente de Juan Fernando Calderón de la Barca y Velarde y de otro contemporáneo suyo, Nicolás Josef Calderón de la Barca, que vivía en Potosí. Pero lo importante aquí es distinguir entre Juan Fernando y Fernando, que parece que muchas genealogías los tienen confundidos. Ahora un poco de información acerca de Juan Fernando para distinguirlo un poco más del generarca. Él era el hijo de Fernando Calderón de la Barca y de Catalina Teresa Velarde y Calderón de la Barca. Tenía un hermano llamado Francisco y es posible que Miguel Calderón de la Barca, también un ministro de audiencia, fuera asimismo hermano suyo. Cabe mencionar que Juan Fernando era natural de España, mientras que el generarca de la familia, Calderón de la Barca y San Ginés, era natural de La Paz, como mencioné antes. Juan Fernando Calderón de la Barca comenzó sus estudios superiores en 1678, recibió el título de bachiller en cánones el 1 de febrero de 1682 por la Universidad de Ávila antes de incorporarlo a la Universidad de Salamanca, donde entró en el Colegio Mayor de Oviedo el 3 de octubre de 1683. Su primer nombramiento fue como alcalde del crimen para la Audiencia de Lima por título de 16 de febrero de 1690. El 4 de marzo de 1690 obtuvo licencia para viajar al Perú. Desde diciembre de 1696 a junio de 1699, Calderón de la Barca fue corregidor de Cusco. Fue nombrado oidor de la Chancillería de Valladolid el 16 de noviembre de 1699. Pagó 6,000 pesos para permanecer en Lima en vez de regresar a España. El 20 de mayo de 1711 retomó su nombramiento como oidor de Lima, puesto que ocupó hasta la muerte, que cayó el año 1718. Después de 1701 se casó con doña Josefa Dávalos de Rivera y Ceballos, natural de La Plata, y condesa de Santana de las Torres, hija de José Gregorio de Ceballos, oidor de la Real Audiencia de Lima. Calderón de la Barca recibió merced de hábito de la Orden de Calatrava el año 1695. Esta información es dada por la Real Academia de la Historia. Y ahora las diferencias aquí son claras con las del generarca de los Calderón de la Barca y San Ginés. Primero, este nació en España, mientras que el generarca nació en La Paz. Segundo, se casó este señor con Josefa Dávalos de Rivera, la condesa de Santana de las Torres, y no tuvo descendencia. Y tercero, mueren en una fecha diferente. Don Juan Fernando murió en Lima el año 1718, mientras que el generarca muere el año 1717 en La Paz.
Y no hay evidencia de que Juan Fernando Calderón de la Barca haya estado en el Alto Perú en ningún momento. Ahora hablaremos de la primera generación. Don Fernando Calderón de la Barca nació alrededor de 1670 en La Paz y muere el 5 de diciembre de 1717 en esta misma ciudad. Y se casó con doña Jacinta Feliz de Agüero, natural de Coroico, que era hija de José Feliz de Agüero y Juana de Guzmán. Entre comillas, ahí tengo su nombre como Pedro, porque en dos registros se lo menciona como Pedro Calderón de la Barca, que puede haber sido un error, tal vez era su nombre. Y esto es más importante, vamos a hablar un poquito más de esto luego, cuando hablamos de linaje muy corto de Juan Calderón de la Barca. De esta unión nacen 11 hijos de los que se sabe, y vamos a ver el linaje de Miguel Jerónimo, el segundo hijo. Ese es el linaje, la descendencia que vamos a ver en el futuro y ahorita, pero los siguientes hijos, los otros 10 hijos, no tienen una descendencia que pasa más allá del siglo XVIII, excepto a la menor, María Francisca, que se casó con Tadeo Díez de Medina y tienen amplia descendencia, pero no hay tiempo para eso hoy día, tal vez para otra presentación. El maestre de campo, Miguel Jerónimo Calderón de la Barca y Feliz de Agüero, nace alrededor del año 1700 en La Paz y muere el 15 de enero de 1750 en esa misma ciudad. Se casa el 9 de mayo de 1742 en La Paz, Bolivia, con Francisca de Paula Gregoria Sanginés del Castillo, que era hija de don Bartolomé de Sanginés y Justiniano y de Ana María del Castillo. Fue alcalde ordinario de La Paz. Y de su matrimonio, con doña Francisca de Paula, nacen 5 hijos. María Bernarda, María Teresa, Miguel Eugenio, Andrés, nacido Josef Andrés, y Josef Mariano. Aquí a la derecha tenemos el acta de función de don Miguel Jerónimo, donde se menciona su parentesco y que estaba casado con doña Francisca de Paula. Y ahora vamos a ver a los dos hijos de don Miguel Jerónimo, que van a ser las dos ramas que vamos a ver en esta presentación, la de Miguel Eugenio y de Andrés. Y la de Miguel Eugenio, esta va a ser la primera parte de esta presentación, cubre la familia Calderón de la Barca, el linaje de esta familia que mantuvo ese apellido, mientras que la de Andrés usaron Sanginés en vez de Calderón de la Barca. Claro, hay una diferencia que uno de los hijos de Miguel Eugenio aquí, José Mariano Alejo, él también usó el apellido Sanginés, pero el hijo mayor de Miguel Eugenio usaría Calderón de la Barca. Y ahora, Miguel Eugenio, el primero, Calderón y Sanginés, nace el 12 de noviembre de 1745 en Coroico y muere alrededor del año 1835 en La Paz. Se casa con doña María Josefa de Blackadder y Aguilar el 18 de septiembre de 1700. Ay, perdón. Ella nace el 18 de septiembre de 1762 en La Paz y muere el 1 de junio de 1827 en Caracato. No se encontró la fecha de su matrimonio, pero se sabe que doña María Josefa era la hija del maestre de campo Ignacio Josef de Blackadder y Aguilar, que él era natural de Cádiz y de ascendencia escocesa, del clan Blackadder, y su madre, doña Petrona Dorado de Cortés, natural de Arequipa. Se casó en segundas nupcias con doña Bernarda de Barañao, natural de Sucre, sin sucesión biológica. Ahora, no se sabe exactamente si Bernarda fue su segunda mujer o su primera mujer, ya que no se ha podido encontrar su acto de defunción, su acta de defunción, o de su matrimonio con María Josefa o con doña Bernarda. Así que no es concreto, pero probablemente era su segunda mujer. Tuvieron un hijo que no era biológico, adoptivo, llamado Jorge Vidal Sanginés, y hay un expediente fechado 24 de octubre de 1854, seguido por don Eugenio, que solicita el arraigo de Mariano Vidal, padre de Jorge Vidal, asimismo el pago de las expensas en que incurrió durante 22 años que tuvo a su cargo la crianza del citado Jorge. Entonces, estos son los hijos biológicos de Miguel Eugenio y de doña María Josefa de Blackadder. Y son en total 10. Y el primero es Miguel Eugenio. Vamos a seguir su descendencia.
Luego tenemos a Juan Bautista, que se casó con doña María Josefa de Loaiza, y de hecho él es ancestro de Franz Tamayo, pero por falta de tiempo no hablaremos de su descendencia. El quinto, José Mariano Alejo, que se casó, vamos a ver con quién se casó y su descendencia también, como de Miguel Eugenio. A María Francisca, que se casó con Feliz Arduz Franchi, natural de Italia, con descendencia. Y el último, el menor, Rafael Calderón y San Ginés Blackadder, que se casó con Máxima Isabel Palacios Arce, y hablaremos un poco más de doña Máxima luego. Don Rafael y doña Máxima tuvieron un hijo que murió en la niñez. Aquí está el acta de bautismo de don Miguel Eugenio. Don Miguel Eugenio Calderón de la Barca, el segundo, se casó con doña Isabel Calderón de la Barca Loza. Ella era la hija de Juan Calderón de la Barca y Mundaca y de María Manuela Loza. Ahora, don Juan Calderón de la Barca se sabe que probablemente era pariente de esta familia, pero no se sabe exactamente cómo. De acuerdo al Diccionario Histórico del Departamento de La Paz, escrito por Nicanor Aranzáez, dice que Juan era hijo de Pedro Calderón de la Barca y de doña Petrona de Mundaca, pero no se sabe quién era este Pedro. Puede haber sido el hijo del potosino Nicolás Josef Pedro, o puede haber sido el hijo del generarca don Fernando, que también se llamaba Pedro, o el generarca en sí, que como he dicho antes, entre comillas, puse su nombre como, entre comillas, Pedro. Pero bueno, eso no se sabe hasta ahora, entonces se queda un misterio por el momento. Pero de esta unión entre Isabel, que cabe mencionar que era vida de Juan Bautista Sagárnaga, un protomártir boliviano que murió en 1810, nacieron 15 hijos. La primera, Guadalupe, se casó con Francisco Paula García. El tercero, José Jorge, vamos a ver su descendencia. Luego, Andrés, veremos también su descendencia y él se establece en Caracato, donde vamos a ver varios Calderones, miembros de la familia, viven ahí. José María se casa con María Manuela Monroy y Micaela se casa con Martín Monje Humérez. Pero de nuevo, por falta de tiempo, no vamos a ver sus descendencias. Y tampoco hay evidencia de que sus descendencias de la mayoría de estos hijos pasa más allá del siglo XIX. Aquí está el acta de bautismo del Miguel Eugenio Calderón, hijo de Eugenio Calderón y de María Josefa Blackadder. Don José Jorge, que había nacido el año 1814 y muere en Puno alrededor del año 1879, nunca se casó, pero con doña Máxima Isabel Palacios Arce, que era la hija de don José Agustín Palacios Pinto y de doña María Ángela Arce Pacheco, tuvo un hijo, Tomás Jorge, que acaba siendo mi tatarabuelo. Y este nace el 4 de abril de 1853 en Puno y muere el 21 de diciembre de 1899 en La Paz. Aquí tenemos una foto de don José Jorge en la izquierda y de doña Máxima en la derecha. Doña Máxima Isabel Palacios se casó con Rafael Calderón y Sanginés Blackadder, probablemente alrededor del año 1849. Se sabe que doña Máxima y su sobrino político, don José Jorge, tuvieron una relación adulterina. José Jorge era hijo de Miguel Eugenio, hermano de don Rafael. No es claro por qué, pero antes de 1853, don José Jorge y doña Máxima se encuentran en Puno, donde nace su único hijo. Pasaron años en el pueblo de Ácora, al sur de Puno. En este dicho pueblo criaron a su hijo, Tomás Jorge, que probablemente había nacido en Puno. Eventualmente parece que doña Máxima vuelve a La Paz, tal vez tras el fallecimiento de su marido, don Rafael. Contrajo segundas nupcias con Victoriano Villegas Solís y de esta unión nacen tres hijos, Luisa, Gerardo, Enrique, y estos son los tres hijos. Y Gerardo, a que se casa con Natividad Rodríguez, funda otra rama de la familia Palacios. Don Tomás Jorge Calderón de la Barca Palacios
tuvo dos relaciones con las que, dos parejas con las que tuvo hijos. La primera se llamaba Mercedes del Puente, y con esta señora tuvo 5 hijos. No se sabe exactamente si estaban casados o, o si simplemente eran pareja, pero tuvieron 5 hijos. Y la mayor Victoria, vamos a ver su descendencia, es el linaje limeño de los Calderón de la Barca. Y la menor, Rosa, se casó con Daniel Ramírez del Puente, pero ya avanzada edad, por lo tanto no tuvieron hijos. Alrededor del año 1882, don Tomás parece que se va de Lima y vuelve a Puno, donde él había nacido. Y ahí, en el pueblo de Ácora, donde él había pasado su niñez, se casa con doña Edelmira Alaiza Barrientos, que era la hija natural de don José María Alaiza de la Reza y de Mercedes Barrientos Osinaga. Y de esta unión nace una hija, Tomasa, la única hija de esta unión. Aquí está el registro matrimonial de don Tomás y de doña Edelmira, en Ácora, cerca de Puno, donde dice que don Tomás, de hecho, era de estado soltero. Se puede ver ahí en el medio, está borrosa la foto, pero se puede ver que dice que era de estado soltero. Ahora eso no confirma nada necesariamente, ya que puede haber sido que puede haber habido una mentira. Tal vez Mercedes era su mujer y no pero se casó con Edelmira. Entonces, de nuevo, no es concreto lo que ha pasado aquí, es un poco confuso, pero probablemente no se había casado con Mercedes del Puente. Y este es el linaje limeño que desciende de Victoria Calderón de la Barca, que se casó con Gerardo Calderón y Rubio, que probablemente pertenecía también a la familia Calderón de la Barca de alguna forma. De esta unión nacen 4 hijos. La primera, María Consuelo, se casó con Miguel Leoncio Echevarría Alomia y tuvieron 2 hijos, Juan y Elena. Juan ya fallecido. El segundo hijo de doña Victoria, Gerardo Humberto, se casó con Carmela Andreu Miranda. Tuvieron 2 hijos, María Victoria y Humberto Federico. La tercera hija, Victoria Marta, se casa con Julio Luis Pomar Portugal y tiene 2 hijos, Julio Gerardo y Carlos Alfonso. Y el último hijo, Carlos Alberto, se casa con la italiana Olga Maximiliana Canessa Beleván y tienen 3 hijos, Italo Lucio, Carlos Augusto Juan y Victoria Lucrecia Agueda. Ahora vamos a ver la descendencia de doña Tomasa, la hija de Delmira y de Tomás, que se casó con José Abel de Alencar y Oroa. Y a la izquierda una foto de doña Tomasa y a la derecha una foto de don José Abel, que acaban siendo mis bisabuelos. Y aquí tenemos las fotos de mi abuela materna, en la fila de arriba, izquierda, derecha, mi abuela materna, Angélica Beatriz, y mis tíos abuelos José Abel, Julieta Tomasa, Alberto, y en la fila de abajo a mis tíos abuelos Jaime y José María. Doña Tomasa Calderón de la Barca Laiza se casó con José Abel de Alencar Ayoroa, que era el hijo del barón de Alencar, Leonel Martiniano de Alencar, y de doña Gregoria Eloísa de Ayoroa de Esa. El primero era natural del Brasil, era diplomático, abogado y aristócrata. Y la segunda, natural de La Paz, pertenecía a la familia Ayoroa, una antigua familia paceña. Este era el segundo matrimonio de José Abel. Y tienen los siguientes hijos. El primero es José Abel. Él nace en La Paz alrededor del año 1908 y murió en Estocolmo el año 1989. Él se casó con Dora Bellot Mier, natural de Oruro, hija legítima de Luis Bellot Bustillo y de María Josefa Mier. Y de esta unión tienen a Ademar, Blanca, Jorge Edgar, Juan y Pedro. Ademar se casó y con sucesión. Jorge Edgar, ya fallecido, que se casó y tuvo sucesión. Juan y Pedro también casados y con sucesión. A Blanca en particular, casada con Ramón Acero Aldunate, hijo de Ernesto Acero Zapata y de Angélica Aldunate Bustíos.
Tienen 3 hijos, Angélica, Cristi y Martín, que viven en Suecia. También tienen a doña Tomasa y don José Abel, a Jorge, Gregoria, Jorge Conrado y Arturo, que mueren en la niñez. A Gregorio, que se casa con Elena Viricochea y tienen 4 hijos. Benito, Ivón, Norca y Tamar. Todos se casaron y tuvieron sucesión. Y Tamar ya difunta. Marciana, Susana y Ofelia, que otras hijas de don Tomás y de don José Abel, que murieron en la niñez. Julieta Tomasa, que se casó con el cochabambino Arturo Rivero Estíbariz, hijo de Rodolfo Rivero Quiroga y de Margarita Estíbariz Rejas. Tuvieron 4 hijos. Alejandro, que se casó y tiene sucesión. Margarita Lourdes, casada sin sucesión. Max, que se casó y también tiene sucesión. Y Rodolfo, que se casó y sin sucesión y ya falleció. También a José María, otro hijo de doña Tomás y José Abel. Jaime, que se casó con Honoria Pérez y tuvo 3 hijos, Alberto, Giovanna y Janet, todos casados y con sucesión y viven en Estados Unidos. Alberto de Alencar Calderón de la Barca, que se casó con Nora Pavón y tuvieron a Corina y a Rosario. A Corina casada con Fernando Luna Orozco con sucesión y Rosario casada con Eduardo González y con sucesión. Y finalmente la última hija, la menor de esta unión, a mi abuela materna, Angélica Beatriz de Alencar Calderón de la Barca, que se casó con el general de división Hernán Terrazas Céspedes, hijo legítimo de Eugenio Terrazas Tapia y de Octavia Céspedes Ugarte. De la unión nacen 2 hijos, mi tío Adolfo, que se casó y ya está divorciado con de Fátima Carballo. Tuvieron a mis primos hermanos, Adolfo y Úrsula. Adolfo en Irlanda y Úrsula en Brasil. Y la menor, Patricia, mi madre, casada con Rodrigo de Urioste Nardín, hijo del doctor Marcelo de Urioste Sánchez Bustamante y de Marta Nardín Ergueta. Y de esa unión nacimos yo y mi hermana, Sara y Manol, que vivimos en Canadá. Y ahora vamos a volver un poco atrás a la generación de José Jorge, al hermano menor de José Jorge, Andrés, que vivió en Caracato la mayoría de su vida. Andrés se casó con doña María Manuela del Castillo y tuvieron 6 hijos: Emiliano, Heraclio, Simeón, Eladio, Torcuato y Eliezer. Emiliano se casó con Deidamia del Castillo Guzmán, con sucesión, y Heraclio con Elisa Alaiza Barrientos, con sucesión. Pero no vamos a ver desafortunadamente su descendencia por falta de tiempo. El cuarto hijo, Eladio, vamos a ver su sucesión. Y aquí una foto a la derecha en la esquina de Caracato, donde vivía esta rama de la familia Calderón de la Barca. Eladio Calderón de la Barca Castillo se casó con Adriana del Castillo Guzmán, que era la hija de Pedro del Castillo y de Matilde Guzmán, oriundos de Caracato. Y de la unión nacen 7 hijos: Ernesto Eliezer, Ernestina, Zoila, Brígida Rita, Teófilo Rómulo Isaías, Sara Dolores y Blanca. Teófilo, que murió en la Guerra del Chaco sin sucesión y soltero. Y a la derecha, el registro de defunción de don Eladio, donde menciona que estaba casado con doña Adriana del Castillo. Ahora, doña Ernestina Calderón de la Barca a Castillo estaba casada con Ernesto Cerruto Pareja, que era el hijo de José María Cerruto y Segura y de María Cleofé Pareja Rebollo. Ellos se casaron el 17 de octubre de 1908 en La Paz. Y de la unión nacen 5 hijos: Carmela, Felipa Lucila, Carmen Rosa, el general de división aérea Javier Cerruto Calderón de la Barca y Waldo Cerruto Calderón de la Barca. Y vamos a ver a la descendencia de Carmela y de Waldo. Cabe mencionar, pero que Javier Cerruto se casó con Adi Bauer, alemana. Tuvieron 2 hijas, María Teresa Cerruto Bauer y Sonia Cerruto Bauer. Sonia casada con
Julio Sanginés Campero y con sucesión, Julio, que es descendiente también del generarca Fernando Calderón de la Barca. Doña Carmela Cerruto Calderón de la Barca, que fue primera dama de Bolivia en virtud de su matrimonio con el presidente Víctor Paz Estensoro, hijo de Domingo Paz Rojas y de María Carlota Estensoro Dávalos. Ella falleció repentinamente en 1953, siendo primera dama de la República solo un año. De esta unión, claro, desde el año 1952, cuando Víctor Paz se volvió presidente, y del 52 al 53 ella fue primera dama de la República. Y de la unión nacieron Miriam Paz Cerruto y Ramiro Paz Cerruto. A Miriam, que se casó con Juan Carlos Trigo Lubier, tuvieron dos hijos, Cintia Trigo Paz y Sergio Trigo Paz. Y Ramiro, que se casó con Sonia Cerruto, una prima suya, que tuvieron un hijo que ya falleció. Y a la derecha tenemos una foto, a la primera, de Doña Carmela, al lado de Víctor Paz. Y a la derecha, una foto de Víctor Paz con sus hijos Miriam y Ramiro. El hermano menor de Carmela, Waldo Cerruto Calderón de la Barca, se casó con Yarmila Moravec, que era de ascendencia checa, hija de Ladislao y Mercedes Moravec. Tuvieron tres hijos, Néstor Waldo, conocido como Waldo, Jimena y Karina. Waldo se casó con Sandra Jacobs Elío, tienen tres hijos, Daniel Waldo, casado con Carla Millares Forno, Ignacio, casado con Cristal Velasco Ascarruns, Sara Lucía, casada con Joseph Brandon Ayub, a Jimena, la otra hija de Waldo y de Yarmila, casada pero ya divorciada bueno, con Fernando Chape, y tuvieron los siguientes hijos, Fernando, Marco y Andrea. Y la menor, Karina, casada con Álvaro García, con tres hijos, Nicolás, Felipe y Santiago. Eso concluye la primera parte de la presentación. Los Calderón de la Barca, la rama que mantuvo, o las ramas que mantuvieron el apellido, como podemos ver, llega hasta el siglo, hasta este milenio, hasta el siglo XXI, el apellido Calderón de la Barca. Entonces, ahora vamos a hablar de las ramas que usaron el apellido, prefirieron el apellido sanginés. Y ahora no es claro por qué eligieron este apellido, especialmente las ramas que vamos a ver ahora que descienden de José Alejo Mariano Sanginés Placader y de José Indalecio Sanginés León de la Barra. Estos linajes han sido más estudiados que los que acabamos de discutir, pero de todos modos es importante hablar de estas ramas porque son las ramas más grandes de esta familia. Don José Alejo Mariano y Sanginés Blackadder era el hijo de Miguel Eugenio Calderón de la Barca y Sanginés y de doña María Josefa de Blackadder y Aguilar. Él nace alrededor del año 1790 en La Paz y muere el 17 de julio de 1862 en Caracato. Se casó con doña Petrona de Rada. No se sabe quiénes eran los padres de doña Petrona. Y de este matrimonio nacen 8 hijos. Pero nos vamos a fijar en la descendencia del mayor Ildefonso Sanginés Rada. El general Ildefonso Sanginés Rada nació el año 1812 en La Paz. Ingresó al batallón primero de cadetes en el de la Guardia de la Paz en 1826, de 14 años. Hizo las campañas de la Confederación, ascendiendo grado por grado hasta llegar a coronel. En la batalla de Ingavi, a cargo del séptimo batallón, completó la victoria cargando con la reserva, junto a Belsu, a cabeza del coronel Satízabal. Ascendido a general de brigada por el Congreso de 1847 y luego general del ejército boliviano, héroe de la batalla de Ayacucho. A la caída del presidente, José de Vallivian decide retirarse a Cochabamba y estuvo algún tiempo en el exterior. Cuando Achá se sublevó contra el gobierno, Sanginés fue jefe de Estado Mayor con la caballería que mandaba
por 1854. El fracaso de la revolución lo llevó otra vez a la proscripción. Volvió con la revolución de Linares, pero no sirvió a esa causa ni a Achá ni a sus sucesores. Tomó parte en la revolución de Pérez, pero las pérdidas de San Juan y las barricadas de La Paz le obligaron a fugar al Perú. Tenaz opositor de la tiranía de Melgarejo, mandaba en las canterías la división de Cochabamba. Después ofreció sus servicios a Arguedas. Como jefe de una división combatió en las letanías, cuya pérdida lo llevó a una larga proscripción. Diputado a la Constituyente de 1871, este Congreso lo ascendió a la alta clase de general de división. Cuando Morales subió como dictador en 1872, lo nombra su secretario general y luego ministro de guerra. Asesinado Morales, Sanguinés hizo esfuerzos para encarrilar las instituciones y conservar el orden público. Su partida de matrimonio se conserva en la parroquia de Santo Domingo de Cochabamba. Vivió con sus familiares en Yataco, cerca a Urcupuña, y a Quillacollo, en Cochabamba, junto a los descendientes de don José González de Prada, del doctor Martín Lanza Sarabia, don Genaro Quintanilla, los Morales Villazón y otras familias distinguidas. Fallece a la edad de 70 años y sus restos descansan en el mausoleo de los militares ilustres del Cementerio General de La Paz. Muchas gracias, Rolando, por estos datos. El general Ildefonso Sanginés se casa con doña María Casta Quiroga Nava, que era la hija de Ramón Quiroga Guerrero y de María Josefa Nava Guzmán. Se casan el 22 de diciembre de 1842 en Cochabamba. Tienen 7 hijos: Adelina, María Casta Belina, René, Justa, Casta Etelvina, Casto Guillermo y María Josefa. Y de esos últimos 4 vamos a ver su descendencia. Aquí a la derecha una foto del general Sanginés y de su mujer. La primera hija del general Sanginés que vamos a ver es a doña Justa, que se casó con el general Octavio Lafaye López, hijo de Juan Bautista Lafaye Boyer y de María Ignacia López de Quiroga y Civera. Se casan el 7 de septiembre de 1881 en Cochabamba. Y tienen 6 hijos: María Leonor, Gabriela, José Octavio, Etelvina Ignacia, Federico y Germán Octavio. La primera se casa con Julio Zamora Ravelo sin sucesión. Federico se casa con Esperanza Baibián Saracho con sucesión. Y solo por falta de tiempo no hablamos de esa descendencia. Vamos a ver a la segunda hija, Gabriela Adriana. Y Gabriela Adriana se casó con el señor Fernández, hijo de Mariano Fernández y de Natalia Valdivieso, el 24 de diciembre de 1905 en Cochabamba. Y tuvieron a Antonio José, María Aida, Emma y Octavio. María Aida se casa con Carlos Erhorn Pachieri, hijo de Oscar Erhorn y de Teresa Pachieri Blanco. Tienen 4 hijos: Marion Erhorn Fernández, Jenny Erhorn Fernández, Daisy Erhorn Fernández y Lily Erhorn Fernández. A Emma y Octavio, y vamos a ver ahorita la descendencia de Emma. Emma se casó con Germán de la Reza, que era hijo de Jorge de la Reza y Rodríguez y de Elvira Prudencio Ramallo. De esta unión nacen los siguientes hijos: Lucía, Germán, Reinaldo y Susana. Y Lucía se casa con Christian Müller, con quien tiene a Eric, John y Janine. Vamos a ver luego la descendencia de Germán. A Reinaldo, que se casa con Lorelai Baum, y con quien tiene a Mark, Michelle y Lisa. Y Susana, que se casa con William Balfour y tienen 2 hijos, Matthew y Adrienne. Germán de la Reza Fernández se casó con doña María del Carmen Ramírez Velarde, hija de Luis Felipe Ramírez Velarde y de María Luisa Velarde Guzmán. Tienen 3 hijos: Daniel, Ivette y André. El primero se casa con Sran Bebé. Tienen
una hija, Francesca. La segunda se casa con Austin Connell y tienen una hija, Isabella Connell. Y ahora vamos a ver la descendencia de otra hija de don Ildefonso Sanguinés, doña Casta Sanguinés Quiroga, que se casa con José Miguel Velasco Sancetenea, hijo de José Miguel Velasco Santiago y de doña María del Carmen Julia Sancetenea Gumucio. Don José Miguel era el hijo del general Velasco, que fue presidente de la República de Bolivia en varias ocasiones en el siglo XIX. De esta unión nacen a tres hijos, pero solo Clorinda, la segunda hija, tiene descendencia. Y Clorinda se casa con Carlos Pablo Lavallén Struck, y de ahí viene la rama de los Lavallén y la conexión entre los Lavallén, a la que pertenecía Rolando Rivero Lavallén, y ahí viene la conexión con los Sanginés y los Calderón de la Barca. Doña Clorinda y don Carlos tuvieron 7 hijos, y vamos a ver la descendencia de los primeros 6. El menor, Jorge Enrique, se casa con Magdalena Marta Hauschild y con sucesión, pero por falta del tiempo no vamos a discutir esa descendencia. Y aquí están el primer hijo, Carlos Miguel. Aquí está su foto a la derecha. Y tiene los siguientes hijos con la señora María Mendoza, María Olga, Irma Rosario, Mario Fernando, Carlos René y Osvaldo. Irma, que se casa con Jorge Trigo Quiroga y tienen 3 hijos, Elizabeth, Sandra y Mauricio, todos llevando el apellido Trigo Lavallén. Mario Fernando, que se casa con Rosario Vázquez Chávez, con 3 hijos, Eliana, María y Pablo, llevando el apellido Lavallén Vázquez. Y Carlos René, que se casa con María Maldonado, y tienen 4 hijos. Carmiña, Jimena Cecilia, Daniela y Carlos Alberto, todos llevando el apellido Lavallén Maldonado. Y el menor, Osvaldo Alfredo, que se casa y tiene sucesión. El siguiente hijo, el siguiente Lavallén, es René Gustavo Lavallén, que se casa con Marta Lourdes Romay Calvet. Tiene 2 hijos. Carlos, casado con Courtney Elizabeth Rose y con sucesión. María Elvira, que se casa con José Sucre Guzmán, con sucesión. Aquí está la foto a la derecha de René Gustavo. Luego, la hermana de René Gustavo, Elvira Lastenia Lavallén Velasco, se casa con Mario Moreno Montero, hijo de Eduardo Moreno Fiorilo y de Celia Montero. Y de la unión nacen 4 hijos: Mario Alberto, Ana María, Sonia y Mario Javier, todos apellidan Moreno Lavallén. Ana María, Sonia y Mario están casados y con sucesión. María Beatriz, que se casa con el señor Rivero, y de aquí viene la rama de los Rivero Lavallén, de Rolando Rivero Lavallén. Se casan el año 1935 en Cochabamba y tienen 3 hijos: María, Magda Beatriz y Carlos Rolando. Magda Beatriz se casa con Russell Earl Stabley y tienen 4 hijos: Michael Roland, Anthony, María Beatriz y Susan, que apellidan Stabley Rivero. Y Carlos Rolando, que se casa con Teresa Sánchez Cuellar. Este es Rolando Rivero Lavallén, genealogista. Y tienen 3 hijos: Orlando Alfredo, Carlos Mauricio y Daniel Alejandro. Y aquí a la derecha una foto de doña María Beatriz y su marido, el señor Rivero. A Leonor Lavallén Velasco, otra de las Lavallén, que se casa con Ovidio Suárez Morales, hijo de Ovidio Suárez Urioste y de Esther Morales López. Se casan el 11 de enero de 1939 en La Paz.
Y a la derecha sus fotos de la pareja, la foto de la pareja. Tienen dos hijos, Miriam y Ovidio. Miriam que se casa con Alfredo Benítez Rivas, con dos hijas, María Fernanda Benítez Suárez y María Rocío Benítez Suárez. Y Ovidio que se casa con Liliana Forno Genique, con cuatro hijos, Ovidio Suárez Forno, Diego Suárez Forno, Moira Suárez Forno y Miguel Suárez Forno. También se casó con Mary Weeks y tuvieron un hijo, Octavio Suárez Weeks. Ahora el siguiente hijo de don Ildefonso, a don Guillermo Sanginés Quiroga, a que él tuvo una relación con doña Quintina Barrenechea, nunca se casaron, pero tuvieron dos hijos, el general Julio Sanginés Barrenechea y Angélica Sanginés Barrenechea. Vamos a ver su descendencia. Se casó legítimamente con Elvira Kunz Lafalle, hija de Guillermo Kunz y Hortensia Lafalle, el 5 de febrero de 1893 en Cochabamba. Cabe mencionar que en varias genealogías, incluyendo la de Rolando, se refiere a Elvira, el padre de Elvira, y Guillermo Kunz como la misma persona que Hans Kunt, el general alemán de la Guerra del Chaco. Pero no es así, porque Guillermo Kunst ya estaba en Sudamérica muchos años antes de que Kunt venga a Bolivia, que él llegó a Bolivia el año 1908, por primera vez. Y del matrimonio con la señora Elvira Kunst tuvo a Eduardo, Juan Gustavo, Alicia, que se casó, y tal vez con sucesión, y Virginia. Ahora vamos a hablar de los dos hermanos Sanginés Barrenechea, el general Julio Sanginés Barrenechea. Como podemos ver, hay muchos militares en esta familia, los descendientes de don Ildefonso. El general Julio se casó con Raquel Goitia Gutiérrez, hija de Benedicto Goitia Rodó y de Juana Gutiérrez de las Ruelas. Y tuvieron al coronel Julio Sanginés Goitia, que se casó con la señora Campero, y tuvieron los siguientes hijos, Julio y María Soledad. Julio Sanginés Campero, que es el que se casó con su prima distante, doña Sonia Cerruto Bauer, que tuvieron sucesión. Y María Soledad, que se casó con Alfredo Ariñez Herrera, con sucesión. La otra hermana, Sanginés Barrenechea, Angélica, se casa con otro militar, el general Walter Méndez Cosío, hijo de Israel Méndez Claure y de María Teodolinda Cosío Guillén, con una sola hija, Carmen Méndez Sanginés. Ahora vamos a hablar de los hermanos Sanginés Kunst, hijos de doña Elvira. El primero, Eduardo, se casó con Dolores Rivero Bayá, hija de Fanor Rivero Geraldino y de Angélica Bayá. Tuvieron dos hijas, a Nieves, que se casó con el doctor Eduardo Zabálaga Canelas, y María Fernanda, que se casó con Gonzalo Quiroga Vargas. Nieves tuvo a Eduardo, Alejandra y Ramiro, y María Fernanda a Marcos Quiroga Sanginés. El otro hermano, Sanginés Kunst, Juan Gustavo, se casó con Teresa Saucedo y tuvieron dos hijos, Gustavo y Teresa. Finalmente Virginia, que se casó con Walter Jastram, tuvieron una hija, Marlene Jastram, que se casó con Jaime Vargas Valverde, hijo de Julio Vargas de la Reza y de Rosa Valverde. Tuvieron a Rosemary, Cecilia y Carmen, que apellidan Vargas Jastram. Doña Virginia contrajo segundas nupcias con un señor que se llamaba Julio Arauco Prado, pero no tuvieron sucesión. Ahora vamos a hablar de los descendientes de María Josefa, otra hija del general Ildefonso Sanginés. Ella se casó con el general Julio Lafalle López, hermano del general Octavio Lafalle López, hijo de Juan Bautista Lafalle Boyer y de doña Ignacia López de Quiroga y Civera. Se casaron el 3 de enero de 1876 en Cochabamba.
Hay una foto del general Julio Lafalle. Tuvieron 4 hijos: Hortensia, María Ignacia, Julio y Juan Lucas. Ignacia, que se casó con Justiniano Galdo Salinas. Y vamos a ver la descendencia ahora de Hortensia y de Julio. Hortensia se casa con José Julio Álvarez el año 1911 en La Paz, hijo del señor Álvarez Mendieta y de doña Benita López Molina. Y tienen 3 hijos: María Hortensia, Julio y Gastón. Y vamos a ver la descendencia de Julio y Gastón. Luego, ahora Julio, que es el segundo hijo, que se casa con Elena Pinto Granier, hija de Arturo Pinto Escalier y de María Rosa Granier Chirveches, y tienen un hijo, Julio Álvarez Pinto. Y luego el tercer hijo de doña Hortensia y de don José Julio Álvarez, Gastón Álvarez Lafalle, que se casa con Carmen Rosa Correa Harrison, hija de Demetrio Correa Olavegoya y de Rosa Elena Harrison Ascarruns. Tienen 4 hijos: Rosario, María del Carmen, Susana y Mónica. Y el general Julio Lafalle, que ahora esta es la siguiente generación, tiene los siguientes hijos con la señorita Borda: Julia Lafalle Borda, Blanca Lafalle Borda y Eduardo Lafalle Borda. Y vamos a ver la descendencia de Blanca, que Blanca se casa con Alberto Yáñez Gómez y tiene 2 hijas, Ivonne y Miriam Yáñez Lafalle. Ivonne, que se casa con Carlos Fernández López, hijo de Juan Fernández Carmona y de Nelly López Videla Ross. Tienen 3 hijos: María Antonieta Yáñez Fernández, casada con Mario Olmos Uriona, con sucesión. Beatriz, casada con Álvaro Araníbar Guerrero, con sucesión. Y Juan Carlos, que se casa con Susana Cuadros y tiene descendencia. A la segunda hija de doña Blanca Lafalle Borda y de Alberto Yáñez Gómez, a Miriam Yáñez Lafalle, se casa con Mariano Vallivian Chávez, con 4 hijos: Alberto, Carola, Hugo y Sandra. Ahora vamos a fijarnos en la rama, la descendencia de don Andrés Calderón de la Barca, el, que era el hijo de don Miguel Jerónimo y de doña Paula Sanginés, y por lo tanto uno de que pertenecía a la primera generación de esa unión entre Calderón de la Barca y Sanginés. Don Andrés nació el 15 de enero de 1748 en La Paz y muere el 18 de enero de 1793 en esa misma ciudad. Se casa con doña María Ignacia León de la Barra y Loaiza, hija de Juan Francisco León de la Barra y de María Josefa Loaiza de la Vega. Se casan el 9 de septiembre de 1776 en La Paz. Y de la unión nacen 7 hijos. Ahora, las genealogías que yo he encontrado no incluyen a José Indalecio como hijo del coronel Andrés, pero es mucho más probable que Indalecio haya sido hijo de Andrés que de don Miguel Jerónimo y de doña Paula Sanginés. Ese es el error que yo veo, porque José Indalecio nació alrededor del año 1779. No puede haber nacido más antes del año 1770. Y Miguel Jerónimo ya había fallecido para entonces. Por lo tanto, es más probable que Indalecio era el hijo de Andrés o de Miguel Eugenio, pero es más probable que Indalecio era el hijo de Andrés, ya que en varios de los registros, como bautismos o hasta en su matrimonio, hay miembros de esta familia. Por ejemplo, la que sería su hermana, Rosa, o la que sería su madre, doña Ignacia León de la Barra y Loaiza. Por eso yo incluyo más bien a Indalecio en esta rama de la familia. Y doña Rosa, la hermana de Indalecio, que se casa con Manuel Asensio Cusicanqui Flores, tiene una amplia descendencia y eso sería una presentación diferente, am, pero es una muy bella descendencia. Don José Indalecio, que nace alrededor del año 1776 en La Paz y muere
en julio de 1839 en esa misma ciudad. Se casa con doña Manuela de Uriarte y Sagárnaga, que es la hija de Francisco de Uriarte y de María Manuela Sagárnaga Carrasco. Se casan el 25 de diciembre de 1810 en La Paz. Aquí a la derecha podemos ver el registro de aquel matrimonio, donde no mencionan a los padres, pero está presente doña Ignacia León de la Barra. De esta unión nacen 10 hijos y vamos a fijarnos en la descendencia del quinto hijo, José Bernardino, pero claramente cabe mencionar que varios de sus hijos tuvieron descendencia. Y la décima hija, Modesta, que fue una poetisa y educadora, que murió soltera. Don José Bernardino Calderón de la Barca y San Ginés Uriarte, que se casó con la condesa de Alastaya, doña María Ángela León de la Barra Landaverre, hija de José Tiburcio León de la Barra Loaiza y de María Josefa Landaverre Nieto. Se casan el 23 de septiembre de 1856 en La Paz y tienen 5 hijos. Manuel Indalecio, que se casa con Candelaria Infantas y tiene sucesión. Ángela, que se casa con José Manuel Paz. Daniel, Adela y Modesta. Y vamos a ver la descendencia de Daniel y Adela. Daniel se casa con la señorita Fernández de Córdoba del Castillo, con quien tiene 6 hijos. La primera Modesta, luego Olga, que se casa con Ladislao Silva Agramont. Tienen 4 hijos, Olga y don Ladislao. Nilda, Fanny, Margot y Gonzalo, y que llevan el apellido Silva Sanginés. La tercera hija, Carolina, que se casa con Carlos Ponce de León Núñez del Prado, con 2 hijos, Juan Carlos y Carmen. El cuarto hijo, Daniel. Luego el quinto hijo, Oscar, que se casa con Rosa Ávila Jiménez, con 5 hijos. Mario Sanginés, Hernán Sanginés, Marcelo Sanginés, Reinaldo Sanginés y Luis Fernando Sanginés. Cabe mencionar que este linaje usó el apellido junto Sanginés y Uriarte, como los Calderón de la Barca y Sanginés. Y el sexto hijo, Bernardino. Adela, ah, la otra hija, hermana del anterior, se casa con Tomás Pinedo Sanjurjo, hijo de Tomás de Pinedo y Díaz de Medina y de Josefa Sanjurjo Arce. Y tienen 3 hijos. Enrique, que se casa con María Teresa Muñoz Fernández, con un hijo, Mario Enrique Pinedo Muñoz. Raúl, que se casa con Mercedes Zapata Nava, y tiene 3 hijos, René, Mabel y Marcelo. Y el tercer hijo, Antonio, que se casa con Antonia Antesana Soria Galvarro. Tiene 2 hijos, Álvaro y Gloria, ambos Pinedo Antesana, y vamos a ver su descendencia de estos. Álvaro se casa con Ángela Suárez en primeras nupcias y tiene 6 hijos, Álvaro, Juan Luis, Yara, Francisco, Carlos y Antonio. Y se casa en segundas nupcias con Betty Abregó, con quien tiene 4 hijos, Carmen, Sandra, que se casa con Raúl Velasco Mustafa y con una hija, Paula Velasco Pinedo. Mariana, que se casa con Eduardo Ferreira y tiene a Gastón y Natalia. Y el cuarto hijo, Fabián. Y Gloria, que se casa con Alfredo Castro Sánchez. Y tiene a Eric, Gloria y Milko. Y Eric, que se casa con Magui Crespo Yakovich, con 3 hijos, hijas, perdón. Vanessa, Yasmila y Gloria. Gloria se casa con Willy Botero Jiménez. Y el último hijo, Milko Castro Pinedo, que se casa con Carmen Gómez Solís. Tienen 3 hijos, Milko Castro Gómez, Antonio Castro Gómez y Andrés Castro Gómez. Y eso daría la conclusión a mi presentación. Muchas gracias por su atención.
Bueno, Manuel, gracias a ti, una presentación interesante con un trabajo de investigación bastante detallado. Y si bien yo no tengo relación con la familia ni Calderón de la Barca, ni San Ginés, ni Lafaye, pero has nombrado a muchos personajes que están íntimamente relacionados con mi familia, ¿no? Porque Claro. ha habido una relación de varias personas que has nombrado con familiares míos. Bueno, y el más directo es Ovidio Suárez, casado con San Ginés, que es el primo hermano de mi padre. Claro. Te quedo agradecido nuevamente y dejo el micrófono abierto para cualquier persona que quiera hacer un comentario. Adelante, Freddy. Sí, bueno, felicidades, Imanol. Excelente presentación sobre una familia que realmente ha estado eh, entroncada con tantas de las familias bolivianas, ¿no? Mm. Bueno, yo soy sobrino nieto del Tigre Rubio, Ah, casado con Angélica Barrenechea, ¿no? sí, claro. Este, eh, Tengo dos preguntitas cortas. Una es, ¿tienes conocimiento de si esta familia Calderón de la Barca era pariente, digamos, de don Pedro Calderón de la Barca, el dramaturgo y poeta español? Y Ah, la bueno. segunda, Ah, perdón. sí, así no me olvido. Y la segunda es, mencionaste a Jorge Vidal Sanginés, Mm, que tengo entendido, y ahí quiero ver si me puedes confirmar o no, ujú. que es hijo biológico de Mariano Vidal Farfán y de la heroína doña Vicenta Juaristi Eguino, Díez de Medina. ¿Sabes algo al respecto? Ah, claro, primera, para tu primera pregunta, es que no se puede decir nada concreto acerca de su parentesco de esta familia con Pedro Calderón de la Barca. Ujú. Ah, claro, hay muchos personajes que se llaman Pedro Calderón de la Barca en esta familia, pero no se puede decir, como he mencionado al principio, el origen de esta familia es como enigmático, así que no se puede decir con certeza de dónde vienen. Ese fue uno de los grandes problemas que yo vi en esta familia, no se sabe de dónde vienen. Tienen parentesco con don Juan Fernando, probablemente, que mencioné al principio también, y también con la rama potosina de Nicolás Josef y también de Juan Calderón de la Barca y Mundaca, pero lamento decirte que no sabría. Se necesita más investigación para eso. Y tu Claro. segunda pregunta, Ujú. que, bueno, yo he encontrado un expediente en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia que, como he mencionado, que Eugenio Calderón de la Barca dice que quiere, obviamente, recompensa de Mariano Vidal. Am, lo único que sé es que Jorge no era el hijo biológico de Eugenio y era hijo de Mariano Vidal, pero que si era hijo de Vicencia Juárez Dieguino, eso no puedo decir con certeza porque no he encontrado hasta ahora ningún documento, más bien estaba buscando y no he podido encontrar ningún documento que afirme esa relación. Pero he visto en varias genealogías y estudios que reclaman que doña Vicencia Juárez Dieguino era la madre biológica de Jorge Vidal y parece que es algo que está aceptado por ciertas comunidades. Así que yo estaría dispuesto a decir que tal vez es bastante probable que de hecho sí, Vicencia Juárez Dieguino, la heroína, era madre de Jorge Vidal Sanguínez. Habrá que seguir indagando. Bueno, muchas gracias, Imanol. Y Manuel, Muchas ¿te puedo gracias. sugerir que suspendas el compartir la pantalla? Oh, ¿cómo sería eso? Vas a share abajo de todo y pues, calculo que ahí te dirá stop sharing o quizás Ah, arriba, stop sharing. arriba. Ahí está. Muchas Perfecto, gracias. perfecto. Perdón. Gracias. Y Manuel, Muchas gracias. aprovecho Imanol para felicitarte por tu trabajo. La exposición fue sumamente clara. Muchas ¿Eh? gracias. Me encantó, muy divertido. Una cosa que quería preguntarte es los Alaiza, que son tus antepasados, ¿verdad? Claro.
Quería preguntarte si tienen que ver con los Alaiza de Moquegua. Eso es una pregunta que yo también estoy persiguiendo ahorita mismo porque, claro, yo creía a mi tatarabuela Edelmira Laiza era hija de un señor que venía de Puno. A su padre, José María Laiza, su bautismo, su registro de bautismo dice que él era de Puno, claro, y su padre, Bernardo, pero era de Bernardino Laiza Lagares, era natural de La Paz. Entonces parece que hay como esa área del sur del Perú y cerca de La Paz, en Bolivia, parece que estaban emparentados, pero no puedo decir con certeza de nuevo eso. Ese linaje de los Alaiza está como bastante desordenado y no he podido encontrar mucho acerca de eso, desafortunadamente, pero sí he encontrado algunos Alaiza que descienden de los Fernández Dávila, por ejemplo, y de don Cayetano Romero. Pero no podría decir con certeza si es que de doña Edelmira o otra persona que yo he perdón, que he mencionado en esta presentación era doña Elisa Alaiza Barrientos, que era la hermana de doña Edelmira, mujer de otro señor Calderón de la Barca. De nuevo, no se sabe si ellos vienen de los Alaiza de Moquegua, pero parece que tenían una conexión esta familia con Perú. Y entonces yo creo que hay una chance de que sean parientes, sí. Sí, estos Alaiza moqueguanos son descendientes de Juan Bautista Alaiza, Mm, que fue en la segunda mitad del siglo XVIII y tuvieron, a ver, sus primeros hijos son de 1770 más o menos. ¿Sí? Así que mm. bueno, eso es algo para investigar. Otra cosa que quería preguntarte es estos Lafay. No sé si mencionaste, yo tengo un Octavio Lafay López, creo, casado con Ujú. una Justa San Ginés. No sé si está en la presentación o es alguien más. El general Octavio Lafay estaba en la presentación, sí. Él Perfecto, es él era el marido como dices, de la hija del general Ildefonso Sanguinés, sí. perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo, y Manuel, te felicito. Muchísimas gracias. Bueno, y Muchas Manol, gracias. perdón, ibas a hablar, Pepe, discúlpame. Sigue, sigue. Bueno, quería yo felicitarte por la presentación muy buena, Muchas gracias. maravillosa más bien, muy completa, muy bien documentada. Compartir con la audiencia simplemente el caso que tanto tú y yo discutimos sobre Isabel Palacios, Mm. Máxima, que posteriormente tiene un segundo matrimonio con un señor Villegas. Hace algunos meses recibí un mensaje de Patricia Flores Palacios diciéndome que tenía un ancestro que era Palacios y que estaba muy confundida porque el bisabuelo había sido muy íntimo de mi tía bisabuela, la poetisa Palacios. Entonces me puse a investigar y encontré que este señor Gerardo Palacios, de quien ella hablaba, y esto lo aclaro porque me interesa mucho ponerla en el contexto de la ascendencia y descendencia que tú has marcado con Calderón de la Barca, porque viene siendo este señor el segundo marido después de quedar viuda de Rafael Calderón de la Barca. Y encontré una divergencia muy difícil de decidir de cómo poder determinar si son hijos o no hijos. Y quiero compartir con la academia porque es muy importante ver cómo a veces buscando ciertos documentos podemos llegar a una verdad cuando en principio encontramos una cosa que es totalmente equivocada, ¿no? Esta señora Isabel Palacios Arce, que tiene muchos nombres y que en sus diferentes matrimonios y relaciones usa también en algunas veces María, otras veces Máxima, otras veces Isabel, tiene una hija ya en entrada de edad a los 39 años que se llama Luisa Villegas Palacios, que nace el 25 en 1868 y es bautizada el mismo día en la Catedral de La Paz y es hija natural de Victoriano Villegas e Isabel Palacios. Hasta aquí no sabemos que ella corresponda con que esta Isabel sea la misma de la que hablamos. Sin embargo, en todas las genealogías la encontramos con que ella sí es casada con este Victoriano Villegas, sobre todo cuando define que ella es viuda
de Rafael Calderón. Entonces ya sabemos de qué Isabel Palacios estamos hablando. Luego tiene otro hijo que se llama Enrique Villegas, que tampoco tenemos su fecha de nacimiento, pero que es, junto con su esposa, es padrino de bautizo de Emma Rosa, que es hija de su prima hermana Tomasa Calderón de la Barca Alaiza, hija de su medio hermano Tomás Jorge Calderón de la Barca Palacios y de Edelmira Alaiza, que tú ya has mencionado. Posteriormente, Tomasa, tu ancestro, contrae matrimonio con José Abel, que es el hijo del primer varón. Luego encontramos a un tal señor, y aquí es donde quiero mostrar mi búsqueda, Gerardo Villegas Palacios. El certificado de nacimiento de este señor lo pone como hijo legítimo de Vicente Villegas e Isabel Palacios. El enigma es muchísimo más grande porque cuando Patricia Flores Palacios me habla del señor Gerardo Palacios, nunca menciona el apellido Villegas. Él es solamente conocido como Gerardo Palacios y toda la descendencia viene ahí, y lo único que sabemos es que tenía relación familiar con los Palacios, pero no sabemos de dónde. Posteriormente encuentro que este señor Gerardo Villegas Palacios, que nace y esta fecha es importante, el 23 de septiembre de 1873, es el mismo señor Palacios que encontramos posteriormente bueno, para decirlo, después del nacimiento de estos tres hijos, es cuando encontramos el matrimonio, ya viuda de Rafael Calderón, contrae matrimonio con Victoriano Villegas, soltero, hijo de don Jacinto Villegas y Petrona Solís del Arco, el 25 de febrero de 1875. Es decir, ella ya tiene más de 40, tiene casi 45 años cuando contrae matrimonio, pero es madre de los 13 otros hijos antes de contraer este segundo matrimonio, con lo cual podemos entender lo difícil que fue encontrar los documentos, porque se ve algunos un poco camuflados en nombres y en nombres. Aquí se hace llamar solamente Isabel Palacios y en los otros es Máxima Palacios cuando está casada con Rafael Calderón. Y encontramos entonces también un documento de escalafón militar de 1906 del señor Gerardo Palacios, militar. No nos da para nada que este Gerardo Palacios sea el señor Gerardo Villegas Palacios, pero en este escalafón militar dice que este Gerardo Palacios nace el 23 de septiembre de 1873, en la mismísima fecha que nace nuestro querido Gerardo Villegas Palacios. Y encontramos otros documentos, cuando es herido en la guerra, que lo nombran como Gerardo V. Palacios, y cuando muere y sus hijos reciben pensión, encontramos que también lo nombran solamente como Gerardo Palacios, pero la liga de internet nos lo está mostrando como HTTP, edición Boletín Militar del Ministerio de Guerra, Gerardo Villegas Palacios. Con lo cual, estuvimos ya en la seguridad y podemos aclarar que nuestro querido señor Gerardo Palacios, que fue militar y que casó con la señora Natividad Rodríguez, de la quien tú mencionaste, es hijo realmente de la Isabel Palacios que nosotros hablamos y que es además ancestro de dos personas que están ahora con nosotros, que son Patricia Flores Palacios y Jimena Flores Palacios, y podemos confirmar que después de tanto trabajo hemos encontrado la descendencia de ellos, que viene de Gerardo Palacios Rodríguez y que casó con Ima Ballesteros Köhler y que fue mamá de Sonia Natividad Palacios Ballesteros, que casó con el teniente general de brigada Óscar Francisco Flores Sandoval y tuvo a las hijas Flores Palacios. Solo quería aclarar esto, Imanol, perdón que haya tomado tu tiempo, pero me parece importante poner esta segunda rama de Isabel Palacios junto con toda la rama de los Calderón de la Barca que tú has mencionado, para darle lugar a estos nuevos descendientes que acabamos de encontrar. Perdón el tiempo y perdón haber tomado tu tiempo, Imanol. Muchas gracias.
Claro, no te preocupes, Julio. Muchas gracias por la clarificación. Me acabo de dar cuenta que me olvidé de incluir a Enrique, el hijo de Máxima, el cuarto hijo de Máxima y de Gerardo Villegas. Me olvidé, perdón, Victoriano Villegas, me olvidé incluirlo a él, que sí, como dijiste, es el padrino de mi tía abuela Emma Rosa. Pero sí, muchas gracias por la información, Julio. Bueno, si me permiten 2 segundos, felicidades, Imanol, qué trabajo tan extraordinario. Muchas gracias. Agradezco profundamente a Julio que nos ha permitido este enlace. Nosotros venimos de la familia Flores Palacios, de Natalia Palacios, la poetisa, y anteriormente de nuestro antecesor José Agustín Palacios. Y bueno, ahí hay una rama de explorador, de un pariente explorador al que se le adjudica parte del descubrimiento del río Mamoré. Entonces, de repente, por azares de la vida, tuvimos la fortuna de encontrar a Julio y realmente en esta búsqueda de genealogía, eh, me permito reiterarte la felicitación porque realmente es rastrear en nuestra genealogía, en nuestros ancestros y bueno, tener la oportunidad maravillosa de encontrarnos en estos nexos sanguíneos. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias mil, Julio, por la invitación. Palabra. Pedro, sí, por favor. Muchísimas gracias, Imanol. He disfrutado mucho bueno, saludos a todos los presentes, pero te quería decir que he disfrutado mucho algo que ya se ha dicho por la enorme claridad y la secuencia de tu exposición. Pero por lo que más he disfrutado es porque han venido apareciendo en los linajes que has mencionado a personas que he conocido yo a lo largo de estos, ya no diré cuántos años que vivo en La Paz, particularmente los Sanginés y los Cerruto. Buena parte de los personajes mencionados por ti los he conocido personalmente, lo cual tanto en el ámbito de la política como del ámbito militar, como en el ámbito de la cultura, lo cual me parece sumamente interesante porque hay una vigencia y una pervivencia de ese largo linaje, no tanto Calderón de la Barca como San Ginés y otras vinculaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, Imanol, y perdón la molestia. Tú mencionas en algún lado que uno de los descendientes se casa con Juana Gutiérrez y Segarra de las Roelas. Es el mismo caso que el otro día tuvimos cuando tuvimos la exposición de la descendencia de Daza, que se casa con Benita, su hermana, con Benita Gutiérrez, que son de los Goitia. Yo no hemos podido encontrar en toda la búsqueda que hemos hecho que tanto Benita como Juana sean realmente Segarra de las Roelas. Sabemos que son Gutiérrez, sabemos que vivieron, que creo que tenían grandes haciendas en el Chapare y ahí se nos ha quedado todo el dato. ¿Tú tienes algún documento que nos avale que realmente sea Juana, esta Juana sea descendiente de los Gutiérrez, de los Segarra de los Roelas? Porque tenemos nosotros a mi parienta, a mi antes tatarabuela, Teresa Gutiérrez Segarra de las Roelas, es Eusebio Gutiérrez Segarra de las Roelas, que es el prócer de la independencia, firmante del acta, pero no hemos encontrado en ningún lugar que esta Benita y esta Juana pudiera ser hermana de ellos. Claro, desafortunadamente no he hecho mucha investigación en esa rama. Mi investigación estaba más basada en los enigmas del árbol, que como he mencionado había un par de enigmas, especialmente acerca de Indalecio Sanginés y doña Máxima Palacios Arce. No he investigado mucho eso, desafortunadamente, mil disculpas, pero Está bien, muchísimas gracias. No es ningún problema, es nada más tratar de ubicar a esas dos señoras que están entrando a esa rama de
de los Gutiérrez Segarra de los Roelas en muchísimas conferencias y en muchas genealogías, pero no hay ningún documento que esté avalando eso y me tiene bastante inquieto el tratar de encontrarlas como parientes de mi tatarabuela. Muchísimas gracias, Imanol. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Muy lindo trabajo. Hola, Imanol. Saludos desde Sucre. Muchas gracias por tu presentación. Felicidades. Te felicito. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Yo desciendo del general Ildefonso Sanginés. Así que me encanta tu presentación. Y sobre Indalecio, te cuento que bueno, yo también he investigado mucho sobre él. Quería escribir porque es uno de los que firma el Acta de la Independencia. Su genealogía es todo un tema y está bastante complicada. Pero te voy a pasar una partida en la que aparece como hijo de Andrés. Él aparece como padrino, pero lo mencionan como hijo de Andrés. El misterio de ella es la madre. Es una familia bastante interesante. Hay muchos misterios porque hay muchas ramas naturales y muchas personas que son nacidas en haciendas. Y eso es más difícil de encontrar. Pero te felicito. Excelente tu presentación. Miles de gracias. Muchas gracias. Desde Sucre, todos igual. Te mandan un saludo. Saludos, felicidades. Muchísimas gracias. Saludos desde Toronto. Perfecto. Has mencionado a una señora que era hermana de mi tatarabuela, doña Elvira Prudencio Ramallo. Es la señora casada con de la Reza, ¿no? Me parece que era de la Reza, ¿no? Sí. La Reza. Y bien, es muy interesante saber que tengo parientes igual, descendientes de los Calderón de la Barca. Felicidades. Muchas gracias. En realidad ha citado algún familiar de cada uno de nosotros. Yo emparento con don Benedicto Goitía, que ha tenido relación también con la familia. Claro, sí, los Calderón de la Barca y San Ginés han tenido amplia descendencia y he excluido varias ramas desafortunadamente porque no tenía tiempo, pero es una familia enorme y que ha llegado por todas partes en Bolivia y me parece increíble que tanta gente desciende o está emparentada de alguna forma y me alegra escuchar eso y que les haya gustado. Vive en Toronto. Imanol, habla Juan Isidro, felicitaciones por tu espléndido trabajo, una investigación exhaustiva. Te mando un gran abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, Juan Isidro. Bueno, si no hay ningún comentario más. Felicitaciones, Imanol. Buen trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. He disfrutado mucho de su presentación, muy completa. Muchas gracias. Muchas gracias, me despido.